tiene la particularidad de que se resuelve con una versión más simplificada del mismo proceso, ¿sí? En el ejemplo más fácil y más burdo es el ejemplo de la sumatoria o del, ¿cómo se llama? De la... Eh, Factorial. del factorial, gracias, no me salía el nombre, del factorial, ¿sí? Asumiendo que, por definición, el factorial de un número n equivale a n por el factorial de n menos 1. Y así sucesivamente hasta llegar a 1. Que 1 es el 1. El resultado del factorial de 1 es 1. Por lo tanto, 2 va a ser 2 por el factorial de 2 menos 1, o sea, factorial de 1. Ya saben que es 1. Entonces, calcula el factorial de 2. Y así sucesivamente van avanzando hasta obtener el cálculo del factorial que están buscando. Entonces, lo que hacen es invocar a la función para el valor de n y esa función invoca a la de n menos 1 y la de n menos 1 a la de n menos 2 y así sucesivamente hasta llegar a 1. Cuando llega a 1 empieza a devolver los resultados y a cada resultado se lo multiplica por el valor que se estaba buscando, ¿sí? En cada caso es un valor anterior. Entonces termina haciendo la multiplicación de todos los valores. Ok. Ese es el ejemplo típico, pero no vamos a usar ese ejemplo. Vamos a usar otro ejemplo porque se lo pueden encontrar, está documentado en donde ustedes quieran encontrar ejemplo de funciones recursivas, les van a explicar en el 90% de los casos ese algoritmo, el algoritmo del factorial. Puede ser también el triángulo de Tartaglia, podría ser también que es un cálculo que se hace factorial o la sucesión de Bernoulli también, pero como son conceptos un poco más orientado un poco más matemático, digamos, no son demasiado preferidos, pero de todas formas suelen ser también parte de los libros de texto. Yo voy a hacer uso del algoritmo de Euclides. ¿Qué es el algoritmo de Euclides? El algoritmo de Euclides es el algoritmo que se utiliza para encontrar el máximo común divisor entre dos números. ¿Qué es el máximo común divisor entre dos números? Es el número de mayor valor que divide en forma entera a dos valores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo el 256 y el 64. ¿Cuál es el máximo común divisor de esos dos números? El 64. ¿Por qué? Porque 266 dividido 64 me da 4, creo, ¿no? Sí. Sí, profe. Y 64 dividido 64 me da 1, la unidad. ¿También? En ningún caso hay decimales. O sea que 64 es el máximo común divisor de 256 y 64. Ahora, ¿para qué corno nos sirve el máximo común divisor? Entre tantas cosas, para simplificar fracciones. Entonces yo tengo expresada una función en una fracción 64 sobre 256 y es muy difícil de entender que eso es un cuarto. ¿Qué hay que hacer? Hay que buscar cuál es el máximo común divisor. En el caso de potencia de 2 es muy simple porque las tenemos memorizadas. Por lo menos, al fin y al cabo, tantos años laburando con esto que las tengo memorizadas las potencias de 2. Entonces me doy cuenta enseguida. Pero si no llegan a ser potencia de 2, por ejemplo, que yo un múltiplo de 3 y otro valor múltiplo de alguna otra cosa, puede llegar a ser difícil encontrar el máximo común. Sobre todo si los números no son divisibles entre sí, como el caso del 256 y el 64. ¿Sí? Por ejemplo, podemos hacer no sé. Bueno, no importa, déjenlo. Mientras no sean primos entre sí los números, siempre se va a encontrar un máximo común divisor. Ahora, ¿cuál es la forma de encontrar un máximo común divisor? El algoritmo es este. Y es recontra simple, es un algoritmo muy estúpido. La idea es encontrar como respuesta el máximo común divisor entre un dividendo y un divisor. Ok, ¿por qué un dividendo y un divisor? Porque esto es la idea de simplificar fracciones. Entonces, se toma que uno es el valor del dividendo y otro es el valor del divisor. Bueno, listo, ok. Entonces,
se calcula el resto de la división y el de la división entre el dividendo y el divisor, o sea, se hace la división directa, ¿sí? Y se calcula cuál es el resto. Si el resto es 0, ya está, encontramos el máximo común divisor. La respuesta es este divisor. En este caso, si es 256 y 64, al hacer 256 mod 64, ¿qué es mod? El resto de la división. ¿Okay? 256 resto de la división por 64 me da 0. Listo, ya está. El 64 es el máximo común divisor. Buenísimo. Salió fácil. Pero ¿qué pasa si no es? Si no llega a ser el resto 0, no es el máximo común divisor porque no son múltiplos entre sí. Entonces, hay que obtener el máximo común divisor entre el menor valor, o sea, entre el divisor y el resto calculado. El máximo común divisor puede ser el divisor de estos dos números, ¿no? O sea, puede ser un número de estos, ¿no? O sea, puede ser el resto de la división, ya que sabemos que el divisor no es. Entonces controlamos si el resto es el MCD aplicando la misma función MCD. ¿Y cuál es la función MCD? Esta que tenía acá. Entonces, al ejecutar esta función, si el resto no es 0, se vuelve a ejecutar la misma función y me va a dar la respuesta. Entonces, se comunica esa respuesta. Entonces, a veces la respuesta no se obtiene en la primera invocación. Se necesita volver a invocar la misma función, pero con otros valores. ¿Cuáles son los otros valores? Bueno, se utiliza este cálculo, ¿sí? Se toma el resto y el divisor. Si no no me da, internamente dentro de esta función se va a volver a hacer lo mismo. Se toma como dividendo el que era divisor anteriormente y como divisor el resto que había obtenido. Y se vuelve a hacer el cálculo, un nuevo resto. Y se verifica. Si se encuentra, listo. ¿Ok? Bastante simple. En algún momento, si los valores son positivos, se va a arribar a la unidad. ¿Sí? Y cualquier número entero dividido la unidad me va a dar resto 0. Entonces, si encuentro que el resultado de la unidad no se puede simplificar, entonces, por más que haga la operación, no voy a obtener una simplificación de la fracción. Pero si el valor que me da como respuesta no es la unidad, es un número mayor, significa que esa fracción tiene un equivalente simplificado y una posible simplificación. ¿Cuál es la simplificación? Agarrar el dividendo original y dividirlo por lo que me dio el MCD. Y agarrar el divisor y dividirlo por el MCD y ver qué resultado me da. Como son divisiones enteras, porque es máximo común divisor, me va a dar la fracción reducida. ¿Ok? Eso es la idea. ¿Cómo se implementa esto? Acá está implementado en PCInt. PCInt, que es un lenguaje de porquería, es tan poderoso como para hacer una función recursiva. ¿Sí? O sea, de hecho, este diagrama está hecho en PCInt. Es la parte esta. O sea, esta función, opciones, ver hacer el diagrama, no me acuerdo qué opción tiene el PCInt para generar el diagrama, y generó esto. Lo copié y lo pegué. De hecho, creo que lo grabé con extensión PNG y esto es el PNG que me generó. Así que el PCInt es avanzado hasta para eso. ¿Ok? Siendo que el PCInt es una porquería. Como lenguaje, no. Es un lenguaje de aprendizaje. O sea, maravilloso para entender. Maravilloso para entender. Si ustedes no pueden llegar a entender un algoritmo viendo el PCInt, la hotelería podría ser una buena opción. No sé. Cocina está más o menos relacionado a la informática, pero no la informática. Mentira, en realidad son todo mentiras lo que estoy diciendo. Yo conozco muchos informáticos que no saben programar ni no sé, ni el despertador sabe programar. Y son muy buenos informáticos. De hecho, son colegas míos. O sea, se han recibido de informática, son profesionales. Y te hagan de matarlo porque no codifican nada, no saben codificar, no entienden la codificación. ¿Sí? Pero entienden cuestiones de análisis funcional o tarea relacionada con análisis, o la otra de administración de servidores y cosas por el estilo, que
este, me recontra superan, o sea, abruman el conocimiento que tienen. Y sin embargo no programan. Y son muy buenos profesionales. Entonces, tómenlo con pinzas, yo me quejo, qué sé yo, como no se lo crean tan seguro. Pero es bueno entrenar la lógica. Es bueno entrenar la lógica. Entonces, esta herramienta es bastante elemental como para entender la programación básica. Y esto es una función que ya entra dentro de la categoría de códigos un poquito avanzados. Sí, sí, al que le gusta es linda. ¿Al que le gusta? Hay que tener pensamiento loco. ¿Al que le gusta? Cuestión de encontrarle la vuelta. ¿Ok? Bien. Entonces, acá se implementa un algoritmo para ejecutar esto. Es más largo el algoritmo para poder hacer la prueba de esta función que lo que es la función. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, hay que ingresar el dividendo y el divisor de la fracción. O sea, hay que pensar en una fracción cualquiera que no se simplifique fácil. O sea, si usted pone en un cuarto no tiene sentido. Qué sé yo, dos números gigantescos, qué sé yo. 10.894 con 8.192. Son divisibles, qué sé yo. Aparentemente deben tener algún divisor. A lo mejor me encuentro con que es una fracción que se puede representar por ahí con 2 dígitos o con 3 dígitos. Entonces, bueno, listo. Y yo usé como 5. Entonces, ¿cómo lo calculan? Bueno, listo, ingresan acá los dos valores. Si dividendo es menor que divisor, entonces invierte el orden. ¿Okay? Y llama a MCD. ¿Por qué? Porque así pasa como dividendo el mayor valor y como divisor el menor valor. ¿Ok? Entonces, una vez que invoca la función, esta función le da una respuesta. Esta es la forma de recibir parámetros de devolución desde las funciones de PCIN. PCIN se declara acá la variable que va a almacenar la respuesta. Se declara la respuesta, se recibe de la función. Ok, ahora le tengo que asignar a esa variable el resultado que espero devolver. Cuando le devuelve el valor, muestro cuál es el valor que calculó y escribo la fracción como era original. ¿Sí? Pregunto si el MCD es igual al divisor, no se simplifica. Y si no, se hace el cálculo, dividendo dividido el NMCD, ¿sí? Que es el valor de el máximo común divisor. No sé por qué le puse la N adelante, pero muy probablemente porque no me aceptaba que se llame una variable igual que una función, probablemente, no sé por qué le puse NM. Bien. Ahora, este algoritmo está mal planteado. Y ahí le dejo. A ver, la función se ejecuta perfecto, ¿eh? La función anda bien, no es la función, el problema es esto. Acá hay un error semántico, un error de lógica. Y bastante evidente el error. Les queda a ustedes tratar de encontrar, de hecho, pueden usar el foro y decir, agreguen una temática y poner error de codificación ejercital y ponen el ejercicio correcto. Indican cuál es el error y ponen el ejercicio corregido si lo quieren corregir. Y si no, dicen, mira, el error está en tal lugar. ¿No? Un ejercicio de al que le guste los desafíos, solo por resolver no, solo por practicar. Como sé que no les gusta a ustedes que yo les obligue a practicar, bueno, es opcional. Si quiera lo hace. Ok. Acá hay, bueno, hay explicaciones, qué sé yo, en Java, Python, ¿no? Todo verso, pero que es interesante. Sobre todo porque hay una característica. Sí, decimos. Ahí en la parte que estábamos viendo el código hay una parte que medio me mareó, no entendí. Ajá. A donde dice que el auxiliar es igual al dividendo y el dividendo es igual al divisor y el divisor es igual que el auxiliar. ¿Esto te mareó? Esto es un swap. Es un swap de datos. Yo paso el divisor en lugar del dividendo y el dividendo en lugar del divisor. O sea, estoy intercambiando valores entre dos variables. Entonces necesito una variable auxiliar. Ahí tienen Claro, pero otro. ¿Pero qué? está usando el auxiliar para tomar el valor del dividendo y del divisor a la vez. No, no. El auxiliar está una sola vez en el lado izquierdo.
Después está en el lado derecho. Ah, claro, está del otro lado. Ahí está, sí, sí. Ahí está. Esto es Sí, un... sí. Ojo, de vuelta. Como desafío. Como desafío. Hay formas de hacer un intercambio de valores sin utilizar variables auxiliares. Pero eso también es un desafío lógico para ustedes. O sea, ¿se puede intercambiar dos valores entre sí sin tener que usar la variable auxiliar? Sí, se puede. Y es bastante elemental la forma. Pero por algo no se usa, porque es medio confusa. O sea, no es fácil agarrar. Este es muy tonto. Este es muy tonto. Ah, bueno, lo guardo en un. Lo guardo en un cajón para que no se pierda. Hago el intercambio. Bueno, después saco del cajón y lo meto en donde tendría que ir. Listo, ya está. Entonces, usé un cajón intermedio para mover. ¿Mm? Hay otra forma sin necesidad de utilizar la auxiliar. Pero bueno, se las dejo a ustedes. Hay varias formas de implementar eso. Con... Bueno, se las dejo. Son cuestiones matemáticas. Matemática también puede ser binaria, o sea, pueden resolverlo eh, informáticamente con operaciones al nivel de bits, si ustedes quieren, pero ya es, no le digo que es avanzado ni nada, porque es bastante elemental, pero ya les estoy tirando algo que en PCI no se puede resolver, aunque sí, por ahí se puede resolver. Sí, sí, porque creo que tiene eh, operadores a nivel de bits, el PCI, creo. En Python sí se puede hacer y en C más que nada, C, el sumo. ¿Ok? Bueno, listo. ¿Qué les quería decir con esto? Esta función recursiva tiene defectos. ¿Sí? El defecto principal que tiene es que es muy consumidora de memoria. Porque cada vez que se invoca la función se tiene que volver a crear la variable resta. En este caso es una sola variable. Bueno, son dos, el resto y respuesta. Cada vez que se llama MSD va a haber un resto y una respuesta nueva. Resto y respuesta, resto y respuesta. ¿Sí? Tantas como veces eh, como se llama, haga recursión esa función. O sea, las veces que se invoca, esa misma vez es lo que se tiene que declarar variable de memoria. Y las anteriores no se pueden perder. Entonces va a haber un montón de variables, todo con el mismo nombre, pero haciendo referencia a funciones distintas. En realidad no tienen nombre las variables. Lo que hay es en cada nueva función referencias dentro del código. En esa referencia que están dentro del código apuntan a direcciones distintas. ¿Sí? Que es donde está cada una de las variables de la invocación. Entonces, listo, ok. Entonces, se van a necesitar esta variable resto, pero también estas dos, que son los parámetros, es donde se almacenan los datos de los parámetros. Son cuatro en total, cuatro variables. Cada vez que se invocan cuatro variables nuevas. Cada vez que se invocan cuatro variables nuevas. Decime, Alejandro. No, está bien, profe. No lo quería interrumpir. Y bueno, pero desactiva el micrófono entonces. Ah, dale, ahí está. Ok, buenísimo. Entonces, ahí no, discúlpeme si voy Sí. a decir una burrada, pero No, de eso no a todo lo podría puede. haber un error ahí en el dividendo y el divisor para que no ponga cero, porque si no tiraría error. No te entendí. No te... Que si yo pongo el valor cero en el Ah, sí, dividendo, el exacto. divisor, Muy bien, tiraría error. muy bien. Ese es un error. Ese es el más grave de todos. Que no se hace control de los datos de entrada. Ese es el más grave de todos. ¿Sí? No es el único que hay otro. Pero ese es mucho más grave. El otro también es bastante grave. Bastante destructivo, podemos decir. Es bastante destructivo. Lo tendría que haber interceptado antes de cometerlo. Pero es un error. O sea, yo lo planteé como pensé nada más en testear esa función, en demostrar que la función andaba. No pensé en hacerlo lógicamente. O sea, lo que Puede pensé, ser, bueno, un profe, código. ¿Eh? puede ser ahí donde pide escribir, ingrese dividendo y divisor y leer dividendo divisor, está tomando las dos No, no, variables. porque no es sintáctico, ¿eh? No, 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 es Ah, semántico. es Esto semántico. funciona. No, no, esto funciona, funciona. Si lo ejecutaba, a ver que no tira error. Por eso digo, el error no es sintáctico, no es un error sintáctico, es un error semántico. Pues es un error de lógica. O sea, está funcionando, ¿eh? Anda, pero tiene errores. O sea, hay valores que hacen que esto se comporte de mala forma. Uno de esos es ingresar un valor cero. ¿Qué pasa si se ingresa un valor cero? Ah, bueno, listo.
este, se trata de hacer acá el resto de la división por cero y pincha el programa. Entonces, bueno, ahí hay un error que genera una inconsistencia entre el programa. Entonces, ese error es un error grave ese, ok, pero hay otro error. El fin sí que está en el medio. No lo sé. Bueno, se los dejo, debatan, analícenlo, cópienlo, pruébenlo. Después... ¡Ayúdenos! No, parece, el desafío está en descubrirlo uno, no tirar así a ver si pesco algo. Eso cuando yo era joven te decía, deja de robar. ¿Sí? Pero robar porque tiraban la caña con el robador y a ver si enganchaban algo. Eso, estaban pescando. Okay. Oh, bueno. Entonces, lo más importante de esto es el desperdicio que hace. Entonces, se desperdicia todo esto. Esto es lo que se necesita, por lo tanto, hace un desperdicio grande de memoria. Si la recursividad es muy elevada, o sea, usted hace una función recursiva que se puede invocar millones de veces, les va a agotar la memoria antes de que se entere. Entonces se les cuelga el programa. Sobre todo porque los compiladores no reservan tanto lugar para variables intermedias. O sea, la pila crece por cada vez que tienen que hacer una recursividad. Para almacenar la variable de retorno y los parámetros. Entonces, hasta que no se calcula el resultado, no se vacía la pila. Entonces, la pila de intercambio de datos acumula los parámetros y la dirección de retorno. Y después otro parámetro y dirección de retorno. Y así sucesivamente. ¿Cuántas veces? Tanto como recursividad haya. Cuando se resuelve la última función que se invocó, que es la que debería dar resultado, que no sabemos cuántas veces se hizo recursividad, ahí empieza a hacerse el proceso inverso y liberar el espacio de la pila. Pero la pila no es infinita, no crece infinitamente. Hay un espacio reservado por el compilador para una cierta cantidad de recursión. Entonces, a veces se satura. Si no tomamos recaudo y no nos fijamos en el nivel de recursividad que tiene, podemos saturar el sistema. Entonces es riesgoso. Y también todo algoritmo recursivo tiene su equivalente iterativo. O sea, todo algoritmo que se puede plantear en forma recursiva también se puede plantear en forma repetitiva. No es necesario que se invoque a sí mismo. Pueden utilizar un while o un for o alguna estructura repetitiva o iterativa. Entonces, no Y de necesitan forma inversa también. ¿Cómo? Y de forma inversa también. ¿Se podría o no? ¿Qué es forma inversa? No, me refiero, si todo forma recursiva tiene una forma iterativa, No. la iterativa también La se inversa, podría, no. se podría transformar o no. O no No. puede aplicarse. No toda iterativa tiene una forma recursiva, no. No implica que todo lo iterativo se pueda resolver recursivamente. Quizás si le buscas la quinta al gato, podés generar algo equivalente, probablemente lo hagas, pero ni siquiera pasa por ser práctico. No. No, pensá, por ejemplo, un algoritmo donde tenga que procesar cierta cantidad de valores. ¿Sí? Y vos decís, bueno, la carga de valor la hago iterativa. Hasta que no ingrese el último valor, no podés empezar el proceso. Con lo cual vas acumulando. Todos los valores que vas ingresando los tenés en memoria, sin procesar. Cuando ingresás el último valor, recién se procesan todo en secuencia. ¿Tá? Puede ser algo buscado, muy raro que sea así. En general, la solución siempre se plantea en forma, o el razonamiento lo plantea iterativo. Cargo el dato, lo proceso, cargo el siguiente 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 dato, es el dato de final, bueno, listo, chao, sí, salgo. Muestro los resultados y salgo. Siempre se plantea en forma iterativa, forma circular. Nunca se plantea como recursivo. Nunca. Pero porque no es lógico. En cambio, hay algoritmos que es mucho más fácil plantearlo en forma recursiva porque la lógica es recursiva. Porque se resuelve con una versión simplificada de la misma función. Entonces, ahí es eminentemente algo recursivo.
No todos los algoritmos son así. ¿Ok? Entonces, el inverso no sucede. Bien. ¿Para qué explico esto? Bueno, por el nuevo método de ordenamiento. ¿Qué es el ordenamiento Quicksort? El Quicksort es un método de ordenamiento que tiene una forma de ordenamiento muy simple, es muy simple de explicar, pero muy jodido de entender. El principio es segmentar. Segmentar. ¿Qué significa eso de segmentar? Es decir, bueno, yo tengo un conjunto de datos, lo que hago es hacer una recorrida y cada vez que veo datos desordenados los intercambio. Intercambio uno con otro. ¿Eso significa que al hacer el intercambio me va a quedar ordenado? No, en realidad no me van a quedar ordenados. Pero me van a quedar dos partes ordenadas, con lo cual puedo ejecutar nuevamente el algoritmo sobre esas dos partes que son mucho más pequeñas. Al ser del tamaño, ambas suman el tamaño de la revisación completa, eso implica que la siguiente recursión, la siguiente ejecución no va a recorrer todo entero, sino va a recorrer mitad y mitad. ¿Sí? Y va a tener que ordenar dos segmentos más chiquitos que están desordenados, pero que no me costó casi nada semi-ordenar, digamos. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Agarrar primero que nada, agarrar un conjunto de valores, ¿sí?, que están desordenados y elegir un pivote. ¿Qué es un pivote? Lo ideal sería que el pivote esté exactamente en el medio de los valores. O sea, de todos los valores que están distribuidos, elegir cuál es el valor medio. Pero para elegir el valor medio yo tendría que revisarlos a todos e ir buscando cuál es el valor medio. Y no sé qué valor tienen todos, es medio complejo elegir el valor medio. Entonces, en general, por una cuestión estadística, lo que se toman dos valores, por ejemplo, los dos de los extremos. Y se saca el promedio de esos dos valores. Ya sé que voy a tener un pivote que está entre medio de esos dos valores. O sea que voy a tener una derecha y una izquierda, al menos una derecha y una izquierda. Pero como hay más valores para ordenar, bueno, hay una probabilidad de que muchos estén a la derecha y muchos estén a la izquierda de ese valor que elegí. Ahora, o el promedio, ese que calculé, que es el pivote, ¿es un valor que está en el vector que estoy ordenando? No. El pivote es solo una referencia, es un cálculo que tengo para tomar un punto que yo quiero que sea algo así como un punto central. ¿Para qué ese punto central? Empiezo a recorrer el vector desde adelante hacia atrás y desde atrás hacia adelante. ¿Hasta cuándo? Hasta que encuentre un valor que sea mayor al pivote en el lado izquierdo y un valor menor al pivote en el lado derecho. Entonces, cuando encuentro eso tan desordenado, los intercambio entre sí. Entonces me queda el menor del pivote del lado izquierdo y el mayor del pivote del lado derecho, o sea, dentro del grupo donde debería estar. ¿Y qué hago? Y sigo comparando, o sea, sigo revisando hasta que me encuentre con una situación similar, de tomar del lado izquierdo, un valor más grande que el pivote y tomar del lado derecho un valor menor al pivote, que están desordenados, entonces los vuelvo a intercambiar. Y así hasta dónde, hasta que llego a juntar, hasta que lo que voy revisando se cruzan. O sea, cuando se intercambian esos, ya está, llegué al medio, listo. Ya sé que desde ese punto para un lado son todos menores a un determinado valor. ¿Qué valor? El del pivote. Cualquiera que sea el pivote, no importa. El pivote tiene que estar entre medio de todos los valores. No importa que sea un valor del vector. Es un cálculo. Entonces, sé que desde un punto que es donde yo dejé de intercambiar, donde se cruzaron los índices, hacia la izquierda, son todos menores. Y hacia la derecha son todos mayores. Entonces, ¿qué hago? El mismo proceso con cada mitad. Vuelvo a segmentar eso y vuelvo a recorrer de derecha a izquierda. Pero antes de recorrer de los dos lados, calculo cuál es el nuevo pivote. Entonces tomo dos valores al azar. Pueden ser los dos extremos, lo lógico es tomar los dos extremos. Esa es una solución de compromiso que dentro de todo anda bastante bien. Algunos dicen, tomo tres y los promedios me va a dar mucho más cercano. Hay mucha más probabilidad que esté mucho más cercano al promedio. Bueno, listo. ¿Cuánto aumenta la probabilidad? ¿Cuántos ciclos menos vas a tener? Bueno, habría que probarlo. Pero en general,
se empieza a complicar el cálculo y eso atenta contra la rapidez de ordenación. Entonces, digamos que la forma de obtener el pivote, o sea, la referencia, que es agarrar dos valores y dividirlo, sumarlo y dividirlo por 2, me va a dar un pivote que es bastante aceptable y bastante rápido, y no complejizo el código. Y eso me da un método de ordenamiento que es terriblemente rápido, que está implementado en casi todos los lenguajes. Todos los lenguajes que trabajan con vectores e implementan un algoritmo de sort utilizan la versión del quicksort. Una implementación propia del quicksort. Todos los lenguajes. El C, el Python, todos. Todos los que tengan un método de ordenación. El algoritmo quicksort es mucho más fácil entenderlo en forma recursiva, pero en la mayoría de lenguajes está resuelto en forma iterativa. ¿Sí? Ahora, si ustedes analizan el código iterativo, es bastante más complejo de entender. Bastante más complejo de entender. En cambio, el recursivo es mucho más simple de entender, pero es más costoso en tiempo de almacenamiento de valores. Entonces, gasta un poco más consume un poco más de memoria, pero con la cantidad de memoria que hay en la época actual, es despreciable eso. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que ver. Si uno va a utilizar un código ya implementado, seguramente está optimizado. Mucho más optimizado de lo que uno podría llegar a programar. Entonces suele ser recontra rápido, recontra seguro. En cambio, si uno lo tiene que desarrollar, podría implementar un algoritmo de quicksort de forma más o menos rápida, utilizando un algoritmo recursivo. ¿Cuándo van a implementar un ordenamiento de tipo quicksort? Cuando la comparación no es por mayor y menor, sino que cuando las comparaciones entre valores, el orden de los valores no sea un cálculo simple. En ese caso. Igual, en la mayoría del lenguaje que implementa el algoritmo quicksort, yo le puedo pasar la dirección de una función que me va a establecer el orden. O sea, va a tomar dos valores y me va a decir cuál de los dos es el menor, para saber si están ordenados o no. ¿Qué va a aplicar para esa función? Bueno, lo que programen ustedes, porque la función lo que tiene que decir es de dos valores, sí o sí, indicar cuál es el menor. No significa que sea menor, sino en orden. Está antes en el orden se encuentra antes. Antes uno que otro. No significa que el valor sea menor. ¿Sí? Porque, por ejemplo, pueden ordenar fechas. ¿Sí? Lo lógico al ordenar fechas sería año, ordenarlo año, mes, día. ¿Sí? Entonces la ordenación es natural. El año varía menos que el mes y el mes varía menos que el día. Entonces, al verlo así, ya tiene un orden natural. Tiene menor variabilidad del año, entonces está con más peso, y mayor variabilidad del día, por lo tanto está con menor peso. Entonces, si yo lo comparo directamente, que eso es el formato ISO, me sale de forma directa y puedo utilizar una comparación de mayor y menor. Pero si no lo quiero hacer así, si yo quiero aplicar una ordenación de fecha en el cual me tome la fecha en el formato castellano, día, mes, año, y que me diga fecha está antes, fecha está después, y ordenar un conjunto de fechas, tengo que implementar una función que me diga entre dos fechas cuál está antes y cuál está después. O sea, si están ordenadas o no. Entonces, en el caso que me diga que están desordenadas, que la función misma la va a ordenar. Entonces, la idea del algoritmo quicksort es esa, es ordenar por un criterio particular, por un criterio de orden en particular. Entonces hay que programar la función que establezca el orden. Ok, entonces, listo. Si no hacemos eso y asumimos que el orden es el orden natural, de mayor y menor, o sea que los datos que vamos a ordenar son ordinales, que tienen un orden natural, significa ordinales, los caracteres, los números enteros, no los números reales. Los números reales no son ordinales, por más que se pueden ordenar. Pero no son ordinales. ¿Por qué? Porque yo no puedo deducir entre dos posibles valores si hay un valor intermedio o no. No lo puedo decir. O sea, no se puede. Directamente. Bueno, eso les queda para que lo busquen. ¿Por qué no se puede encontrar en punto flotante un valor? No hay garantía de que entre dos valores no haya un valor intermedio. Ok, bien. Vamos al método de ordenamiento. ¿Cómo elijo el pivote? Bueno, acá tienen implementado el algoritmo. Fíjense cómo es el algoritmo.
¿El diagrama ustedes lo leen bien? Gran pregunta. No si lo leen en pantalla. Si ustedes miraron diagramas o solamente se quedaron con el código. Esa es la pregunta. En programación lógica estoy hablando. No, también vimos diagramas. Vimos de los dos, profe, tanto diagrama de Diagrama flujo como el código también, y lo vimos paso a paso, ponía también. Buenísimo, 10 puntos, 10 puntos. Porque por ahí es más fácil entenderlo a nivel diagrama, esto, más que a nivel código, ¿sí? Es más simple entender el diagrama. Siempre es más simple entender el diagrama. Lo que pasa es que por la falta de costumbre, a veces uno, como codifica normalmente, después se olvida de diagramar, entonces tiene que aprender de vuelta a diagramar, pero esencialmente un algoritmo complejo es mucho más fácil entenderlo en forma diagramada que en forma pseudo codeada. ¿Sí? Lo acabo de inventar. No sé si existe ese término. El pseudocódigo, quiere decir. Bueno, esta es una función quicksort que recibe como parámetros un arreglo, un array, el primer valor, o sea, la posición del primer valor y la posición del último valor. ¿Por qué recibe la posición del primero y del último? Porque esto se puede aplicar sobre subarreglos. Eso significa, por más que el arreglo por ahí tenga 100 posiciones, me dice que ordene desde el 6 hasta el 21. Es un subarreglo, una pequeña parte. Entonces, me voy a mover en esos límites, voy a ordenar solo esa parte. ¿Por qué? Porque como es un algoritmo recursivo, empieza siendo de todo el arreglo, pero cuando se invoca a sí mismo, solo se invoca con una fracción de ese arreglo. Y esa fracción puede empezar en cualquier lado y terminar en cualquier lado. ¿Ok? Entonces, se toma eso. Se agarran dos valores referenciados, dos índices. El primer índice toma el primer valor y el índice J toma el último valor, la última posición. O sea, I apunta a la primera posición, la de más a la izquierda, J apunta a la posición de más a la derecha. I y J son dos índices, no son valores del vector, son posiciones dentro del vector. Entonces, vamos a suponer que tenemos un vector de 100 posiciones, arrancamos con que I vale 0, que sería el primer elemento, y J valdría 99, de 0 a 99. Asumiendo que el array se empieza a numerar desde 0, como es el caso de C, por ejemplo, o de Python. Entonces, listo. Desde 0 a 99. Se calcula el pivote. ¿Cómo se calcula el pivote? Se verifica que hay al principio y al final de ese arreglo. ¿Sí? En la primera posición y en la última posición del arreglo. O sea, el primer elemento del arreglo y el último elemento del arreglo. No las posiciones I y J, sino lo que hay en la posición I y la posición J. Se suma y se divide por 2. Entonces saca el promedio. Ese es el promedio. Y eso se toma como pivote. Y se empieza a hacer una recorrida. Mientras I, que es el puntero que está a la izquierda, es menor que el puntero que está a la derecha, se pregunta si el valor que hay almacenado en esa posición es menor al pivote. Si es menor, ¿dónde está? Acá. Si es menor, se incrementa el índice. Y se pasa al siguiente. Se vuelve a preguntar, ¿ese valor siguiente, el valor que está almacenado ahí, es menor que el pivote? Sí, listo, se incrementa de vuelta. Hasta ahí viene todo bien. Tercer valor. ¿El valor que está en la tercera posición es menor que el pivote? No, listo. Entonces, al ser no, sale. Sale y se queda ahí en la posición de un valor que está desordenado. Que es mayor que el pivote. Bueno, sale. Y ahora se empieza a buscar de la derecha. Se toma J y se dice, mientras arreglo sub J, o sea, el elemento que hay en la posición J, es mayor que el valor que calculé en el pivote. Si es mayor, está todo bien, decremento J, salto al anterior. Lo vuelvo a comparar. ¿Cómo es con respecto al pivote? ¿Sigue siendo mayor? Sí, listo. Entonces está bien que esté en ese lugar. Que se decremente J. Se toma ese valor. ¿Sigue siendo ese valor mayor al pivote? No. Me encontré un valor que es menor al pivote. Entonces está mal. Entonces, ¿qué hago? Salgo de ahí y lo intercambio. O sea, tomo un valor auxiliar, salvo uno de los valores, el otro lo paso, piso el anterior y este anterior lo paso. Entonces, lo intercambio. El valor que era mayor al pivote, que estaba a la izquierda, se intercambia con el valor que era menor al pivote de la derecha. Se pasan de lado. Un salto así nomás. ¡Pac!
Ya está. Pasaron, se cambiaron de grupo. ¿Ok? Grupo de menores y grupo de mayores. Buenísimo. Listo. ¿Qué más? Esos valores se acaban de ordenar. I y J se acaban de ordenar porque los intercambié. Entonces ya no los comparo eso. Vuelvo a incrementar I y vuelvo a decrementar J. O sea, me posiciono en los dos valores que no sé todavía si están ordenados o no. ¿Y qué hago? Empiezo a procesar de vuelta. Verifico que I todavía está a la izquierda y que J todavía está a la derecha y sigo buscando. ¿Hasta qué? Hasta que en un momento ¡pac! Se intercambian. O sea, llegué a un I y llegué a un J y me encontré con un J que me dice que es menor que el pivote, pero resulta que J es menor que I. Entonces significa que me pasé, que está bien, entonces no lo tengo que intercambiar. En ese momento salgo. Cuando salgo, tengo semi-ordenado las dos partes, hasta el pivote. Hasta el pivote. Que el pivote es un valor cualquiera, es un valor calculado que es un promedio. Listo. Entonces, tengo dos sectores. ¿Qué hago con esos dos sectores? Esos subarreglos. Lo mando a ordenar. ¿Cómo lo mando a ordenar? Si el primero que yo tenía es menor que J, ordeno todos los valores que están entre primero y J. Y si el valor último es mayor que I, o sea que I no está al final, mando a ordenar el bloque que está ahí. Y listo, y así sucesivamente. Entonces subdivido cada bloque en dos bloques más pequeños. Una vez que están en dos bloques más pequeños, lo mando a ordenar. ¿Hasta qué? Hasta que me quede con un elemento. Cuando estoy en ese elemento, listo, ya sé que está ordenado. Entonces, ¿cuántas iteraciones tiene eso? Lo suficiente para recorrer varias veces y ver que está todo ordenado. Termina siendo, aunque parece que esto es muy complejo y eso andar revisando implica muchas revisaciones, termina en forma práctica siendo lo más acotado posible. ¿Sí? Es mucho más rápido. De hecho, acá está implementado en PCInt y después está implementado en Python, pero creo, a ver si está el gráfico, el estudio, ¿se acuerdan que tenía un estudio? No, esto es otra cosa. Bueno, no tengo el ¿cómo se llama? El gráfico, pero estadísticamente está en el rango de n por logaritmo natural de n. ¿Mm? Y en el peor de los casos, si se eligió un mal pivote, se eligió un arreglo que de casualidad estaba hecho un desastre y era muy difícil, por ejemplo, un arreglo completamente inverso, supongo, no sé si pasa así, pero probablemente sí, termina siendo n cuadrada, que es más o menos similar a lo que es el algoritmo de selección. Entonces, de todas formas, siempre tiende a ser lo más cercano a esto. A n por el logaritmo de n, o sea, un poquito más que n. Este es un detalle muy importante. Ahora que hay procesadores que son multicore, que tiene varios núcleos, incluso bien programado, esto se puede hacer rapidísimo. ¿Por qué? Porque el algoritmo se puede implementar en forma paralela entre distintos núcleos. Entonces, si yo tengo un arreglo, hago una primera ordenación en un núcleo, obviamente, y ya tengo en dos sectores, mando a ordenar a un núcleo, lo mando a ordenar una parte y otro núcleo lo mando a ordenar otra parte en forma paralela. Entonces están corriendo dos procesos en paralelo, con lo cual la velocidad es muchísimo más rápida. No llega a ser el doble, pero es bastante más rápido. Bastante más rápido. ¿Por qué? Porque por el cálculo en paralelo. Estoy paralelizando ese algoritmo, listo. Y a su vez, una vez procesado, me da 2 cada uno, o sea que son 4. Si tengo 4 núcleos, listo, un núcleo para cada subproceso, y más rápido todavía. ¿Sí? Entonces, es muy escalable. Porque como es un algoritmo que se puede correr en paralelo, porque no involucra todo el arreglo completo, sino una parte, se puede optimizar mucho. Entonces pasa a ser un algoritmo mucho mejor. ¿Mm? Bien. Después tiene este problema, que el algoritmo es inestable. Hay que hacer muchas validaciones para no caer en una inestabilidad. No es demasiado lógico el algoritmo. O sea, hay que pensar demasiado
en detalle el tema de las comparaciones de qué pasa si se acota un valor de una sola posición y eso. Bueno, medio complejo eso. Si no se implementa bien, puede dar fallo. ¿Sí? Y es bastante complejo implementarlo bien. Es el único, hay que ser bien ordenado como para implementarlo bien. Es el único problema que por ahí lleva este algoritmo, que la implementación no es natural. No es fácil deducir. Los otros dos algoritmos que vimos, el de burbujeo y el de eran bastante naturales. Es decir, agarrás dos elementos y los comparás. ¿Con qué criterio? Con este criterio. El criterio era fácil de entender. Este es un criterio más o menos fácil de explicar, pero un poco más difuso de implementar. Entonces, puede llegar a mandarse una macana. Ahora, ¿cómo se implementa? Ah, me fui al diablo. Ah, ya esto lo expliqué. Esto lo expliqué. Esto es la implementación de este diagrama, ¿sí? Que es lo mismo. O sea, de esto salió lo otro. O podría haber sido inverso, no importa. Porque es el mismo PCInt y el mismo algoritmo. Entonces, listo, esto es el código para que lo chumeen, cómo se implementa. Pero esto es solo la función. Faltaría una función que cargue un vector, por ejemplo, con valores al azar, y bueno, y después recién se puede ordenar. Y después una función que muestre el vector ordenado, que muestre cómo quedó ordenado el vector para corroborar que realmente quedó ordenado. ¿Ok? Entonces, listo. Esto es solo la parte de implementación de la función. Ahora, ya que vimos varios algoritmos de ordenación, ¿para qué corno queremos ordenar un vector? ¿Cuál es la idea de ordenar un vector? Mostrarlo ordenado. Si fuera solo eso, lo muestro desordenado y gano plata. No es la idea es utilizar un método de búsqueda. O sea, si yo lo veo ordenado o lo tengo ordenado, puedo optimizar la búsqueda de datos, encontrar en qué posición se encuentra ese dato. ¿Mm? ¿En qué caso voy a implementar una búsqueda? Bueno, obviamente, cuando yo tengo una secuencia de valores, un conjunto de valores, que puede ser repetitivos o no, y yo tengo que evaluar si un valor dado se encuentra dentro de ese arreglo. ¿Por qué? Porque representa algo que ya está cargado de alguna forma, representa algo. Bueno, ok. Entonces, implemento un algoritmo de búsqueda. Nosotros vimos un algoritmo de búsqueda. ¿Mm? El algoritmo de búsqueda sobre un vector desordenado. Que se acuerdan cuál era el promedio rendimiento de ese algoritmo de búsqueda, la búsqueda secuencial. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto tenía que recorrer para encontrar el dato? No, profe, yo no me acuerdo. ¿No? Es recontradeducible. Bueno, la mitad del vector. Si sabemos que el dato está incluido. Si no sabemos que el dato está incluido, se empieza a alargar eso. Está más cercano al final del vector. Pero como mínimo, tenemos en promedio que buscar hasta la mitad del vector para encontrar el valor. Cualquier búsqueda en búsqueda repetitiva, digamos, o sea, buscar varios valores, implica que al menos hasta la mitad tenemos que llegar para encontrar el dato, al menos. Si hay probabilidad de que el dato no esté dentro del vector, o sea, que no se encuentre entre los valores almacenados, como está desordenado, yo no me doy cuenta si el valor está o no. Yo freno cuando lo encuentro. Si no lo encuentro, tengo que evaluar cuando termine el vector por qué terminé. Si es porque lo encontré en la última posición o porque me pasé. Si me pasé, tuve que leer todo el vector. Entonces, empiezo a sumar lecturas completas de ese vector para encontrar valores que no se encuentran almacenados, con lo cual el promedio empieza a subir. Empieza a subir hasta ser cercano al último valor. Entonces, al menos lo tengo que recorrer al vector tantas veces como n sobre 2, como en el mejor de los casos, n sobre 2. ¿Sí? Entonces tengo que hacer tantas comparaciones como n sobre 2 en el mejor de los casos. Si no, tiende a subir eso, hasta llegar a n. Entre n sobre 2 y n. Nunca es n, excepto que
tenga un vector cargado con valores y se me ocurra buscar valores que no están cargados y que sé que no están. Entonces siempre lo voy a buscar al final, no lo voy a encontrar, lo voy a buscar al final, no lo voy a encontrar. Entonces siempre va a llegar al final. Cada búsqueda que haga va a llegar al final, porque ya sé que no lo voy a encontrar. Entonces listo, ¿para qué lo hago? No, para molestar. Entonces tengo que leer todo el vector al cohete. ¿Hay forma de optimizar eso? Sí, hay forma de optimizar. Si el vector está ordenado. Si el vector está ordenado, yo puedo buscarlo de una forma más fácil. Incluso si lo busco secuencialmente. ¿Por qué si lo busco secuencialmente? Porque voy siguiendo elemento por elemento. Si me paso, significa que ya el dato no está. Entonces solo tengo que llegar hasta la posición donde está ese valor y en ese momento lo descarto. Entonces ahí me aseguro que en el promedio de las búsquedas, como máximo alcanzo la mitad del dato, ¿sí? Del dato que estoy buscando, hasta saber si lo descarto o no. Entonces aseguro el n sobre 2. No es un ratio bastante más o menos aceptable. Hay mejores formas de buscar si tengo los datos ordenados. Una de las formas es lo que se denomina búsqueda dicotómica o búsqueda binaria. ¿Qué significa eso de búsqueda binaria? Apuntarle al medio. Apuntarle al medio del vector. Entonces voy a buscar un valor, bueno, nada, me fijo qué hay en el medio del vector. Me fijo en el medio, listo. ¿Es el valor que estoy buscando? No. ¿Es menor? Sí, entonces tengo que buscarlo de un lado. ¿Es mayor? No, lo tengo que buscar del otro lado. Si lo tengo que buscar del lado que sea, vuelvo a partir al medio. Entonces esa búsqueda es como si fuera una búsqueda recursiva. Lo normal es, en este caso sí es más natural verlo como iterativo. Pero es siempre partir a mitades. O sea, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas búsquedas tengo que hacer en un arreglo de n posiciones? Es el valor x tal que 2 a la x sea apenas mayor que n. ¿Sí? O sea, el primer valor de 2 a la x que supere al valor de n, esa x es la cantidad de salto que tiene que hacer. Entonces vamos a suponer un vector de 100 posiciones, 2 a la 7 es 128. Son 7 saltos como máximo para encontrar si tengo el valor almacenado o no. O sea, si encuentro el valor o no. Con 7 saltos yo me aseguro de revisar todo el vector. Buscando el valor que sea. O sea, no lo reviso entero. Lo reviso específicamente para saber si está el valor o no. Con 7 saltos yo ya me aseguro. Comparado con leer el 50 unidades, vector que tengo que revisar hasta la mitad, tengo que recorrer 50 posiciones. Comparado con eso, tener como máximo 7 saltos, que tener entre 50 como mínimo y 100 como máximo, es una diferencia notable, pero notable, notable. Entonces, el método de búsqueda dicotómico es un método muy, pero muy utilizado cuando se trabaja con grupos de datos ordenados. Entonces están asociados el ordenamiento de vectores con la búsqueda de esos datos. Bien, entonces, ¿cómo se implementa el recursivo? Bien. Esto es una cuestión trivial, digamos. ¿Sí? Ya en los lenguajes modernos hay un método de búsqueda. Tienen método de búsqueda. Entonces no necesito implementar, no necesito crearlo yo, simplemente lo aplico. Entonces, por eso la diferencia entre el desarrollador y el programador. El programador haría esto, codificaría la búsqueda en el lenguaje que sea. El desarrollador agarra, googlea, buscar, ¿cómo hago para buscar un dato en un vector? Y alguno le diría, mira, usa esta función. Lee el manual que vas a ver cómo se utiliza la función. Listo, ya está la función implementada. La cuestión es cómo se aplica.
Entonces tendría que buscar el método de aplicación de la función. Entonces la función hace algo, por ahí no se aplica en forma directa, como en este caso. Esta sería la mejor forma de buscar un dato dentro de una regla. ¿Sí? Esto está implementado en Python. Y no tengo que escribir ningún código, tengo que escribir esto nada más y se acabó el asunto. Entonces, listo. Es trivial. Ahora, y si lo tengo que desarrollar, porque no existe, o porque hubo una búsqueda muy específica, entonces hay que implementarlo. ¿Cómo se implementa? Acá lo tienen no en forma diagramada, sino directamente pseudocodificada. Se toma como referencia el valor -1, que indica cuál es la posición en donde se encuentra el valor. O sea, si yo quiero hacer una búsqueda, quiero saber en qué lugar está. El valor ya sé que estoy buscando. Ya sé que estoy buscando un determinado valor. No quiero ese valor. Yo lo que quiero saber es dónde está. Pues usted me dice, bueno, pero encontré el valor es este. No, no me interesa, es lo que estaba buscando. Yo lo que quería saber es si estaba o no estaba. No me está diciendo si estaba o no estaba. Me está diciendo cuál es el valor que encontraste. No me dice ni dónde lo encontraste, ni nada. No, quiero saber la posición. Entonces, la idea es buscar la posición. Como la posición puede no existir, acá se inicializa -1. Toma como que la posición es -1. Si después lo encuentro, va a cambiar. Me va a indicar cuál es la posición en donde se encuentra el elemento que estoy buscando. Si no, va a seguir siendo -1, con lo cual me indica que no se encontró. ¿Ok? Entonces, esto sería como la posición fuera de dominio, o el valor fuera de dominio, que me indica que el resultado es inválido. O sea, en este caso significa que no se encontró. ¿Ok? Se toma como inicio el 0, asumiendo que el vector comienza a numerarse de 0, y el final como n-1. ¿Por qué n-1? Porque si hacemos un vector de 100 posiciones va de 0 a 99. Eso es lo que quiero decir. Bueno, listo. ¿Por qué se toman esto como variable? Ya sabemos que uno es extremo. Bueno, porque van a ir cambiando. A medida que vayan calculando, se va a achicar el extremo derecho o el extremo izquierdo para ir buscando en qué segmento tengo que encontrar. Entonces, bueno, la idea es promediar, es sacar un promedio. Entonces, si saco un promedio, lo que hago es sumo los dos índices y lo divido sobre 2. Y eso me dice cuál es el índice del medio. La suma de los dos valores dividido por 2 me da promedio. Entonces, tengo entre la posición 10 y la posición 30, ¿cuál está? 10 más 30 son 40, dividido 20. La posición 20 está en el medio, entre el 10 y el 30. Exactamente en el medio. Porque el cálculo matemático me dice eso. 10 más 30 dividido 2 me da el valor promedio. Para el valor promedio, 20. ¿Está bien? 20 es el medio entre 10 y 30, sí. Ok, es un cálculo muy tonto. Entonces, listo. Hay que calcular el centro. Entonces, mientras el inicio sea menor o igual al final, ahora podemos ver por qué hago esta comparación. Al principio, obviamente, el inicio va a ser menor que el final, pues vale 0 y el final vale -1. Pero bueno, en algún momento lo voy a encontrar. Ok. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que calcular el centro. ¿Para qué calcular el centro? Para ver el punto medio. O sea, calculo cuál es el punto medio y me fijo ahí. ¿Está ahí? A ver, el valor que estoy buscando, ¿está ahí? No. ¿Está a derecha o izquierda? Ok. Entonces, centro es inicio más el final dividido 2, sacado los decimales. O sea, truncado, sin decimales. Porque como son posiciones, no tiene que tener decimales. Esto que escribe es para que vaya indicando por qué valor va pasando. ¿Sí? El valor inicial, el valor del centro, que fue el valor calculado, y el valor final. Esto es lo que está evaluando. Entonces pregunta, si el dato es igual al dato que está en el centro, ya está, lo encontré, listo, vamos. La posición que toma es la del centro, porque está ahí el dato. Y en el inicio le mando final +1. ¿Para qué le mando final +1? Para que salga de acá, de este maldito ciclo. Entonces, con esto obligo a que salga del ciclo. Si no pasa eso, si en la posición del centro no está ese dato, tengo que ver para qué lado está. Si está para la derecha o para la izquierda. Lo tengo que ver. Si es la mitad de la derecha o la mitad de la izquierda. Ok. Entonces, ¿qué hago? Si dato es mayor al que está en el centro, sé que está entre el medio y el final. Entonces el inicio se tiene que incrementar. ¿Qué es el inicio? El centro +1. El centro +1. Entonces agarro del siguiente al centro, que ya sé que el centro no es
Entonces agarro el siguiente hasta el final. Y vuelvo a hacer el mismo cálculo. El nuevo inicio más el final dividido 2, que me da el punto medio. Y así sucesivamente. Decime, Juan. Solo una consulta, con Sí. solo poner centro, o sea, el vector, ¿no es cierto? Ahí exactamente, con solo poner centro ya PSI se da cuenta que estoy hablando del centro de todo el vector, digamos. O sea, Se da cuenta por esto. Por esto se da cuenta que es el centro. ahora sí, ok, Porque vos lo exacto, calculás acá. claro, ahora sí, En sí, realidad PSI no sabe una goma. El que lo dice sí, ahí el capo mafia sos vos, hermano. eso No era te lo que me puede estaba dominar el preguntando, PSI. exactamente, sí, sí, ok, No, el PSI no sabe nada. Vos asumí esto. Cuando parece magia, está fallando vos. Porque el PSI sí, no sí, sabe esa parte. me estaba rompiendo la cabeza, pero eso lo que usted me mostró lo vi, ¿vio? O sea, lo pasé por alto. Ahora sí, ya está. Listo, ok. Entonces, esto es lo que decidí el punto central. No es el punto central. Listo. ¿Está a derecha o está a izquierda? Y bueno, según si está a derecha, el valor inicial cambia. Tengo que tomar el punto central como inicial. Bueno, tomo uno más allá. No importa. Lo mismo. Más o menos va a andar. Ahora, si es menor, no puedo seguir buscando más allá. Entonces tomo como final el punto central, en realidad anterior al punto central. Listo, ok. ¿Y qué hago? Y bueno, vuelvo a hacer el cálculo. Total, el inicio no es menor o igual al final. En algún momento coinciden el inicio y el final, coinciden, y cuando yo haga centro más uno, centro menos uno, me paso. ¿Sí? Me paso. Lo tengo que buscar en esta posición y me paso. Me pasé. Al hacer menos uno, justo me daba el mismo valor y bueno, al hacer menos uno se me corrió para un lado. Listo, se intercambiaron, entonces salgo. ¿Qué significa? Que fui saltando, 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 saltando y no lo encontré. Entonces, si no lo encontré, no tomó ninguna posición, porque siempre fui saltando por un lado del otro. ¿Qué valor quedó en la posición? El menos uno. Este menos uno que está acá. Eso significa que es inválido. Cuando me devuelva la posición me va a decir menos uno. ¿Y menos uno? ¿Qué posición dentro del vector es menos uno? No existe la posición menos uno dentro del vector. No, se tiene que interpretar como una posición inválida. Eso significa que no se encontró. Ese es el código de error, no se encontró. Si no, me va a dar un valor entre inicio y final, incluyendo inicio y final. O sea, entre B y N. No, a ver. Bueno, no. Entre inicio y final, entre 0 y N-1. No sé para qué hable tanto al cohete. Me va a dar un valor entre 0 y N-1, que es la posición donde se encuentra el vector. Nunca me va a dar menos 1, o el menor valor es 0. Bien, acá, bueno, un análisis de cómo hace, ¿sí? De cómo va variando el tamaño del segmento. Entonces, bueno, listo, una pavada. Y acá está, la estimación es logaritmo en base 2 de n. Que esto del logaritmo siempre es difícil de entender, qué corno es el logaritmo. Yo me volví loco, nunca lo entendí lo que es el logaritmo. O sea, sí, si veo una operación de logaritmo y nada, me pongo a pensar un poco, me acuerdo lo que era logaritmo porque nos machacaron la cabeza con el tema del logaritmo. Pero bueno, no se aplica, yo no lo he aplicado nunca. Pero da la casualidad que esto se comporta, es más fácil de escribirlo utilizando el concepto de logaritmo. Pero lo que yo le dije, el valor 2 elevado a la x, que sea menor o igual a n, no, perdón, que sea mayor o igual a n, pero inmediatamente mayor a n, ese es el valor x, que es el logaritmo en base 2. ¿Sí? Ese es el valor del logaritmo en base 2. Entonces, esa x es la potencia a la que le tenemos que elevar el 2 para que apenas supere a n. Esa es la cantidad de saltos que se va a hacer. ¿Sí? Entonces, si ustedes dicen, a ver, ¿sí? Ok, ¿ve? En un millón de elementos, o sea, un vector de 1.000.000 de elementos, si la búsqueda secuencial se hace en promedio 500.000 comparaciones. En cambio, 2 a la 20 me da 1.096, no sé cuánto, es 2 a la 20 es un mega. 2 a la 20 es un mega. ¿Cuánto es un mega? Es un poquito más de 1.000.000. Entonces, ¿qué significa? Que voy a tener que hacer 20 comparaciones como mínimo. 20, 21, póngale. En el peor de los casos.
comparado con 500.000 es una bestialidad la diferencia. Entonces, de ahí tiene lógica aplicar una búsqueda dicotómica. Sobre todo si las búsquedas son muchos. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es una forma matemáticamente correcta de hacerlo. Dividir a la mitad. Divide y triunfará. O sea, a la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad. Entonces, ¿cuánto voy descartando? Cada vez descarto una mitad del vector. Lo voy reduciendo a la mitad. Voy reduciendo el vector a la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad. ¿Cuántas veces puedo reducir? Bueno, son juntos potencia de 2. Entonces, listo, es eso. Esa es la lógica que hay que usar. ¿Es la única forma de buscar? No, hay una forma un poco más natural, que no es, no es dicotómica, que es la ¿cuánto era? Interpolada, nada de poli. Búsqueda por interpolación. ¿Qué es la búsqueda por interpolación? Es la forma natural en que uno... Ah, gracias, Juan. Perfecto. 1.048.000, etc. Bien. ¿Qué es la búsqueda por interpolación? Es lo que uno hace cuando busca en un diccionario. O en una guía de teléfono. Ah, uy, se me cayó una sota. Una guía de teléfono. Ni saben lo que es una guía de teléfono. La búsqueda de guía de teléfono para ustedes que entrar a internet y poner guía de teléfono y poner el nombre o el número para ver que les traiga los datos. No, bueno, en mi época existían los libros que eran la guía telefónica, se venían impresas, eran unos libracos enormes como un diccionario. Y estaba ordenado porque por apellido. Entonces, ¿cómo hacían para buscar? La guía amarilla también, ¿sí? La guía amarilla. Una cosa era la guía telefónica, otra la guía amarilla. La guía amarilla era de profesionales y de empresas. Las empresas pagaban como una guía de anuncio. Pero para buscar era distinto, porque la guía de la página amarilla uno tenía que ver de qué estaba buscando. Quería buscar un flete, agarraba el índice y buscaba dónde están los fletes. Entonces buscaba todas las palabras. A veces aparecía flete, a veces decía empresa de transporte. Bueno, no sé, lo que más o menos me parezca. ¿Qué página está en tal? Voy a tal página y ahí sí. Lo busco. Claro, Jorge, no, evidentemente no. Pero un diccionario, todos han visto lo que es un diccionario. No un diccionario, una Wikipedia. Un diccionario, un libro. Supongo que han visto. Sí, las enciclopedias también, ¿se acuerdan? Las enciclopedias, exactamente. La enciclopedia es un diccionario ilustrado. El Larousse, sí señor. ¿Sí? Bien, ¿cómo hacen? Por ejemplo, si ustedes tienen la enciclopedia Larousse de 4 tomos y tienen que buscar información sobre Argentina, ¿qué hacen ustedes? Y buscábamos en el índice que tenían en la tapa. Sí, buscaban el índice, no había índice en el índice. Sí, te venían, la enciclopedia venía marcada. Bueno, pero estoy hablando de los diccionarios, las enciclopedias. Por ahí era la enciclopedia, no. Se busca por orden alfabético. No, claro, hay orden alfabético en el diccionario. Y después ahí seguía A, bueno, por B, eso, A, C, hasta que lleguemos a la AR. Está por orden alfabético. Sí, sí. Asumamos, está por orden alfabético, listo. A ver, ustedes, vamos a decirlo al revés. En la lista que yo pasé de ausente, para encontrarse ustedes, por ejemplo, Zogbe, o Verdún, por ejemplo. ¿Ustedes piensan que leyeron las primeras posiciones? No, fueron directo a lo último. Están acostumbrados a ser los últimos. Listo, ya saltaron al final y buscaron. Ni siquiera miraron adelante. ¿Pero por qué? Porque es natural eso. Porque nosotros tenemos un criterio de orden que es distinto al criterio dicotómico. No buscamos en la mitad primero. Buscamos en la mitad. No, bueno, ¿cuál es la mitad? A ver, en la mitad. No, ya sé que voy a estar al final. Mi apellido es Zogbe, voy a estar al final. Lo mismo que ¿quién empieza con A? Argüello. Argüello va a estar en los primeros. Es lógico eso y es natural que uno mire un sector que ya tiene asumido. Bueno, en un diccionario es mucho más evidente. Bueno, una lista son pocas personas, pero un diccionario que tiene hojas y hojas y hojas y hojas. Entonces, ustedes más o menos calculan dónde va a estar lo que están buscando. O sea, si tiene un diccionario de 4 tomos y buscan sobre Argentina, no van a agarrar el 4º tomo, ni el tercero ni el segundo, agarra el primero. Ya, eso ya se lo firmo así. Si no, les falla un tornillo. O sea, le falta un tornillo si agarran cualquier otro tomo, no el primero. Si es un diccionario, entonces agarran el primero. Y después, ¿por dónde abren el primero?
casi al principio, no le digo exactamente al principio, pero no van a ir al medio del primero, porque estamos hablando de Argentina. De hecho, van a ver en el lomo que va entre la A y la, qué sé yo, vamos a poner entre la A y la C. Si va entre la A y la C, Argentina está cerca de la B, pero la A tiene bastante, más o menos, ante la mitad. Seguro ante la mitad. Entonces, bueno, calculan a ojo, a ojímetro, meten el dedo ahí, abren y se fijan. ¿A dónde caí? No, me faltó, me pasé. AX, tengo que volver para atrás. O AE, no. Hice un salto muy pequeño, tengo que avanzar. Entonces, ¿qué hacen? Agarran otro bloquecito estimativamente y se acercan. Y ahí van buscando. Van buscando cuánto. Y más o menos a ojo, a ojímetro. No saben ustedes en dónde está, pero le calculan, hacen un cálculo, ni siquiera es matemático. Es un cálculo estadístico, un cálculo por aproximación. Es esto, una interpolación. Si tengo entre la A y la Z y estoy buscando una palabra con A, va a estar cerca al principio. ¿Cuánto cerca al principio? No sé, cerca al principio. Pero a ojo puedo calcular en ese bloque, más o menos, dónde podría llegar a estar. No le voy a acertar, pero le voy a caer más cerca. Es mucho más fácil buscar que buscar uno por uno, hoja por hoja, sobre todo si estoy buscando la Z, o que dividir a la mitad y tener que empezar a partir. Entonces, listo. La orden natural es calcular dónde va a estar ese valor. Pero para calcular dónde está este valor, yo tengo que saber dónde empieza y dónde terminan los valores. O sea, no me fijo en las posiciones como hace la búsqueda dicotómica. Que no importa lo que tenga el vector adentro, va al medio. Va al medio. Sea lo que tenga el vector adentro. En la búsqueda por interpolación, yo me tengo que fijar qué contiene ese vector. Agarro ese vector y me fijo, a ver, ¿qué tiene ese vector? ¿Qué haga? Está ordenado. Como está ordenado, yo agarro el primer elemento, agarro el último, y me va a dar una idea de qué disgregación, de qué nivel de dispersión tienen esos datos. ¿Sí? Si veo que son nombres y que el primer nombre es la A y el último es la Z, y bueno, puedo hacer una búsqueda aproximada. Voy a buscar de vuelta, voy a buscar Verdún, voy a ir cerca de la Z. No cerca de la A ni en el medio. En el medio va a estar la J, vamos a ponerlo. O por ahí no, pero vamos a suponer que esté algo parecido. La M, pónganle. Va a estar en el medio. ¿Cómo lo estimo? Y bueno, tiene que haber una fórmula para estimar. La fórmula para estimar no se fija en las posiciones, se fija en los valores que hay en las últimas posiciones. La primera posición y la última. Entonces, ¿qué hago? Tengo que ver qué proporción tiene el dato que estoy buscando con respecto al primero y al último. O sea, si va entre la A y la Z y estoy buscando la B corta, va a estar en un porcentaje aproximado cerca de, vamos a poner, 7/8 del final. ¿Pero por qué 7/8? Porque hice un cálculo. ¿Y cómo es ese cálculo? Bien, ahí lo tienen estimado. Tienen que, para hacer la búsqueda de tripulación, tienen que asemejar la distancia que hay entre los valores almacenados, un estimativo de en qué lugar proporcionalmente estaría ese valor, y relacionar esa proporcionalidad con los índices, para caer en el índice que corresponde a esa proporcionalidad. O sea, yo lo que hago es evaluar la proporcionalidad en el contenido para ver en dónde más o menos tendría que caer en proporción, y después calcular a qué índice le corresponde esa posición, ese lugar donde yo calculé que debería estar el dato. Pero estoy mirando los datos, no estoy mirando los índices. ¿Ok? Entonces, tenemos un valor más bajo que es lo que se denomina A inicial. A es el contenido del array. Un valor buscado que es el valor X. Tenemos que calcular un índice de interpolación, que vendría a ser como una tasa, un porcentaje. Está en el tanto por ciento. ¿Ok? Y el valor más alto, que es el A final. ¿Qué es el A inicial y el A final? La primera y la última letra. En un índice no, en un diccionario sería la primera y la última letra. A y Z, 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 Z. O sea, la primera palabra y la última palabra. Esos son A inicial y A final. ¿Y qué valor es X? El valor que estoy buscando. Verdún en este caso. Ok, listo. ¿Dónde está Verdún? Ok.
Tengo que hacer un algoritmo que me diga proporcionalmente en qué posición, en porcentaje, estaría Verdún con respecto a y Z, 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 Z. Ok. Entonces, si la cuestión es numérica, si el valor es numérico, es mucho más simple. O sea, si yo tengo una serie de números, la cuestión sería muy simple. Es el valor que estoy buscando menos el valor inicial, ¿sí?, dividido todo el segmento que hay entre el valor final y el valor inicial. Eso me da la proporción o el índice de interpolación, ¿sí? Entonces, yo me fijo, por ejemplo, Verdún menos AAA dividido ZZZ menos AAA. Y eso me da un número, y ese número es en qué lugar te tendría que caer para encontrar el valor. Vamos a suponer que ustedes tienen valores numéricos, sería mucho más simple. Usted tiene un vector cargado que va entre 1 millón y 2 millones. ¿Sí? Y ustedes tienen que calcular 1.200.000. Entonces, bueno, ¿en qué proporcionalidad cae? 1.200.000 menos 1 millón son 200.000. Sobre 2 millones menos 1 millón. O sea, sobre 1 millón. 200.000 sobre 1 millón será 0,02. Entonces, de toda la cantidad de índices que tienen que caer en la posición 20% de esos índices, ¿sí? O sea que si tienen entre el primer índice y el último hay 100 elementos, sería 100 por 0,2. Y eso le va a dar en qué lugar tienen que buscar el elemento. ¿Mm? Ok, esa es la búsqueda por interpolación. Parece que es difícil, pero no es tan difícil. Se comporta como una búsqueda natural. O sea, va a la posición donde se estima que estaría el valor. Y de ahí se va acercando. Entonces, suele haber variaciones sobre esto. Cuando el segmento se hace muy pequeño, a veces es mucho más conveniente, en vez de hacer tanto cálculo, buscar secuencialmente. Entonces, el algoritmo se implementa como una búsqueda interpolada hasta un determinado segmento, hasta una determinada proporción de cercanía, y de ahí deriva en una búsqueda secuencial, desde esa posición hasta encontrarlo o superarlo. Entonces, de todas formas, esa búsqueda secuencial, como se hace muy cercano a la posición donde estaría el valor, tiene muy poco recorrido. Y suele ser mucho más simple esa comparación que andar haciendo los cálculos. Entonces, suele derivar en algoritmos incluso un poquito más rápidos, bien implementados. Pero si no queremos complicarla tanto, lo hacemos puramente interpolado, el algoritmo se implementa así. Se toma el valor de posición en -1, como para indicar un valor inválido, como que no se encontró, toma un valor inicial y un valor final, que es t menos 1. T es el tamaño total, supongo, que es t. No figura. Pero bueno, t es la posición final. Y este es el dato que se está buscando. Ok. Entonces, esto sería como un n-1. Mientras dato sea mayor o igual al valor que está en la posición inicial y dato sea menor o igual al valor que está en la posición final, o sea, si el dato está entre los datos inicial y final, se calcula el factor de interpolación, que es el dato que estoy buscando menos el valor inicial dividido el valor final menos el valor inicial. Eso me da la proporción dentro de ese segmento donde tengo que buscar el dato. Entonces, ahora, ¿cómo calculo en qué posición estaría? Bueno, hago final menos inicial más 1, eso significa, me fijo cuántos elementos tiene ese segmento, y a la posición inicial donde empieza ese segmento, le sumo el cálculo que hice, que es la cantidad de elementos que hay multiplicado por el factor de interpolación. Eso me da la cantidad de elementos que había a partir de esa posición inicial hasta el final, multiplicado por el factor de interpolación, que es una proporción de eso, que me dice dónde debería estar el dato, y que lo calculé en base a esto, ¿sí? Viendo la dispersión de los datos. Y analizando la dispersión de los datos,
yo me fijo dónde tendría que caer ese dato. Bueno, ahí lo llevo a índice, porque yo me muevo a través de índice, no a través del contenido de los vectores. Para saltar, me muevo a través de índice. Bueno, listo. La misma proporcionalidad que hay entre los datos, la traslado a la proporcionalidad, pero entre índices. Listo, salto esa posición. Calculo o sea, muestro el valor inicial, el valor final, la posición inicial del valor, y el valor estimado. Yo estimé que estaría por acá. Entonces me fijo, ¿está en esa posición? Listo, ya está, lo encontré, chao, al diablo me voy. Y si no, bueno, tomo como inicial el valor donde calculé menos 1. O si no, tomo como valor final el valor que calculé más 1. Depende si está a derecha o izquierda. Lo mismo que la interpolación. Lo mismo, en este caso. O sea, tomo el valor anterior o posterior como fin del segmento de búsqueda. Entonces, tengo todo un bloque de datos, que es un segmento de datos, y busco. Bueno, lo busqué, ¿lo encontré? No, entonces achico ese segmento de búsqueda. Si el dato es menor al que encontré, significa que está a la derecha. Entonces tomo como inicial ese punto que había encontrado. De ahí en adelante sé que va a estar, si es que está. De ahí en adelante. Hasta el final. Bien. Acá hay un tema de derivación, ¿por qué? Porque a veces los cálculos estos cálculos no dan, están muy cercanos los extremos, entonces por redondeo me termina dando el mismo valor 2 o 3 veces. Entonces se va acercando de a muy poquito. Entonces puede derivar en un acercamiento lento, que es casi como una búsqueda secuencial, ¿sí? Por ejemplo, si estoy buscando, no sé, vamos a suponer un valor A, B, por decir algo, ¿no? A, B. Y no existe, yo sé que no existe, pero bueno, tengo un montón de posiciones donde buscar, que yo, 4 millones de posiciones de buscar, yo sé que está cerca de A. Entonces lo primero que va a hacer es calcular que va a estar ahí por ahí cerca, pero no exactamente en el lugar, más o menos por ahí. Y de ahí va a ir acercándose de a uno, porque está muy cerca del extremo. Entonces el cálculo no me va a dar exacto, pero se va a ir acercando de a poco. Entonces, a veces deriva en un algoritmo que se acerca en forma lenta, pero de todas formas, por más lenta que sea, es mucho más rápido que la dicotómica. Se vuelve lento cuando está cerca. Por eso es que a veces conviene hacer una búsqueda secuencial. Si ya saben que están más o menos cerca, la proporcionalidad es pequeña, nada, derivan una búsqueda secuencial. Y listo, no hago tantos cálculos. ¿Ok? Dígame, los escucho. No sé si van a hablar. Bueno, si no van a hablar, acá tienen todo el código dado en PCInt, implementado en Python, de dos formas. Fíjense, búsqueda binaria iterativa. Y ¿dónde está la búsqueda binaria recursiva? Está implementado de las dos formas. O sea, cómo se implementa en forma iterativa la búsqueda binaria, de la búsqueda dicotómica, y cómo se implementa en forma recursiva. Fíjense, acá está la recursividad. Return, búsqueda binaria recursiva de una parte de esa lista. Buscan una lista, porque el Python no usa vectores, pero tiene listas, y las listas pueden estar desordenadas o ordenadas. Pero vamos a suponer que es una lista ordenada. Trivialmente, no sé, acá está implementado el quicksort para ordenar, y está explicado. Sí, obvio, copian, pegan y lo vean. Y lo vieran. ¿Eh? Y acá está cómo se prueba el algoritmo, cómo se define la lista, cómo se llena la lista con valores al azar, se invoca el ordenamiento y el resultado se almacena en una nueva lista, que es la misma lista, obviamente. Se pisa la lista con la lista ordenada y se muestran los últimos 10 valores y se pide un dato a buscar. ¿Eh? Y se implementan las dos búsquedas. A ver si funciona, vamos a ver si funciona. ¿Cómo vemos si funciona? ¿Cómo vemos si esto funciona? Y bueno, listo, lo pasamos al Python. Muy simple. De tener la presentación. A ver si anda, yo no probé esto. Lo agarré pensando que andaba.
Vamos a ver si anda. Una ventana y otra ventana. Permitido. Listo. Esta página ustedes la conocen. No sé de dónde, pero la conocen, supongo. ¿Sí? Es parecida a la de ESMA, parece. Parecida a la de ESMA, sí. Sí, Esta sí. no, esta ya no parece la de ESMA. Este es el. Bueno, agarré el programís porque fue el que tenía mal. Ok, listo. Acá está el código. Acá está el código copiado y pegado. Sí, está copiado y pegado. No sé si lo ejecuté para ver si andaba, pero no hice nada. O sea que no haya ningún error de sintaxis. ¿Está? Está comentado, está todo. Listo. Esto no lo subí, pero ahora lo subo. Cualquier cosa. Igual vamos a ver si falla o no falla, no lo sé. Bueno, listo. Run. Ahí me cargó, ¿cuántos miles de millones? 10.000 elementos. O sea, tengo un vector de 10.000 elementos. Ahora, me muestra los 10 últimos, como para ver si ordenó. ¿Mm? Entonces vamos a meter a ver cuánto tarda en encontrar, qué sé yo, vamos a agarrar uno de los valores de acá. Ok. ¿Sí? No me dice el tiempo. Ah, lo voy a escribir. 9, 9. Profe, ¡Eh! ¿está esperando algo? ¡Eh! ¿Está esperando algo? No, la verdad que hace como eco y no te entiendo. ¿Está mostrando algo, digo, en la pantalla? ¿Y no lo ves ahí? No lo veo, veo la imagen. Ah, no se ve, no sale. Yo sí veo Ok, ingresa que al ir a buscar en la lista. ok. Sí, yo lo veo también, profe. Sí, sí. No. El tema es que no sé por qué, pero bueno, acá no Porque está. se te corta la voz, quizás estás teniendo mala señal. Ahora Puede aparece. ser que tarda en salir en pantalla, pero puede ser la mala señal del. Claro. Como Arturito suena, debe haber algo ahí, sí, sí. A ver, sí. No hace, esto no hace nada. Esperen que. Aparentemente no hace. Esperen que lo cargo en. eh, a ver si está. Ok. Ok. No, se ve que en el coso no anda. Voy a tener la presentación. Bueno, lo levanté en el editor, ¿sí? Lo levanté en el editor ¿qué corno es este? El Gianni. ¿Mm? Eh, pero como el Gianni son dos ventanas, una la ventana de edición y la otra la que ejecuta, voy a abrir la ventana de terminal. Ok, nada más, permite. A ver si sale. Esta es más chiquita la ventana. Es la terminal de Linux. Anda, no anda una miércoles. Me confundí yo. Bueno, no importa. Y se ve. Sí, se ve la consola de Linux. Sí, se ve la consola de Linux. El tema es que no era lo que quería mostrar. No sé por qué no anda. Bueno, esperen un cacho. Ay, que hoy estoy poniendo un terminal. Más fácil así. No, estoy con problemas mentales, evidentemente. Ahora les comparto de vuelta. Una ventana. Vamos de vuelta a terminar.
Python 3. Búsqueda dicotómica interpolada punto pi. Ahí lo ejecuto. Ok. Ahí salió el código. ¿Lo están viendo? ¿Está saliendo? Sí. Bueno, voy a poner un Sí, número sí. de los que aparecen ahí. Después voy a probar con cualquier otro número. 522. Voy a buscar ese número. Sé que está, lo tendría que encontrar. Bueno, vamos a ver qué análisis hace esto. Ok. ¿Qué hizo? Me fue indicando por dónde fue pasando. ¿Ves? Esto es todo lo que salió. Vamos viendo por partes. Voy a achicarlo de vuelta. Para que se vea bien, porque si no, no se llega a leer. Entonces, busqué este valor. Hice la búsqueda dicotómica iterativa. Saltó a este centro, a este centro, a este centro, a este centro. Así se fue acercando, fíjense. A la posición 4.999, no 5.000, porque no le dio 5.000 redondo. Pero cerca del 5.000, ¿por qué? Porque son 10.000 elementos. Son 10.000 valores. ¿Está? Se cargan 10.000 valores. Entonces, saltó al 5.000. De ahí saltó al 7.499, o sea, casi el 7.500. ¿Sí? Así se fue saltando cada vez más cerca del final. ¿Por qué más cerca del final? Pues cada vez el número que puse es uno de los últimos. Entonces, obviamente, siempre se va acercando por mitades al final. Pero hasta que no llegó al final, al lugar donde realmente estaba, no paró. Pero fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 comparaciones hasta encontrar el valor que era un valor entre 10.000. Y con 11 cálculos, 11 saltos, 11 evaluaciones encontró el valor. Ok, 11 lo encontró. Lo encontró en la posición 9.994. Esa es la posición que está. Listo. ¿Cuánto utilizó? Este es el tiempo que utilizó. Milésima de segundo. Ahí en el código obviamente tienen cómo calcular. Si quieren calcular cuánto tardó. Bastante buena la máquina, qué rápida. Sí, la verdad que sí. Esta es la búsqueda recursiva. La recursiva debería ser igual a la iterativa, o sea, debería pasar por los mismos valores. En realidad no pasó, lo encontré en la misma posición, pero fíjense que los índices varían, o sea que el cálculo no es exactamente, la implementación no es exactamente, a grandes rasgos es la misma. A grandes rasgos es la misma. Pero bueno, no es exactamente igual la búsqueda recursiva. De todas formas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hice un ciclo más. Eso es por el cálculo. Evidentemente está haciendo un cálculo de más. Pero lo ubicó. En vez de 11 en 12. Esta es la forma recursiva. A ver cuánto tardó. Tardó 1 en 1000. O sea, una milésima de segundo. Este tardó menos de una milésima de segundo. O sea, la recursiva es terriblemente más rápida que la iterativa. Pero gasta más. ¿Por qué la recursiva es más rápida que la iterativa? Porque al invocarse a sí mismo hace menos cálculos. Está expresada en función de hacer menos cálculos que esta. Porque esta tiene que hacer un ciclo, controlar que no se vaya el ciclo. Entonces listo. Es más compleja. O sea, si bien por ahí uno ve lo mismo, esta está más optimizada. Pero gasta más memoria. Porque cada iteración almacena un montón de parámetros. Bien, listo. Esto es lo que tardó en encontrar el dato. Ahora miren la interpolada. 3 saltos. En 3 saltos lo encontró. 3 saltos. A ver si se queda claro. 3 saltos. ¿Pero por qué? Porque lo buscó en la posición 9996. Saltó directamente al lugar donde más o menos podía estar. ¿Estaba ahí? No, pero más o menos podía estar. ¿Por qué? Y calculando que la dispersión de los datos sea homogénea, cosa que no pasa porque son valores al azar, pero tiene una dispersión parecida a la homogénea, pero no es una dispersión normal, ¿sí? Pero no es exactamente homogénea. Dale. No, tranquilo,
Patricia. Entonces, claro, le erró por 3, pero encima, fíjense, tuvo que hacer todo el cálculo para ir saltando de a 1. Entonces, llegó a uno más cerca, se pasó un poquito, tuvo que retroceder. Se pasó un poquito, tuvo que retroceder. Era más fácil buscarlo para atrás, en 3 o 4 lugares, y lo iba a encontrar más seguro. Porque hay que ver cuál es el saltito que está haciendo, cuánto involucra, si es más o menos una unidad. Entonces, evaluando estadísticamente cuánto es el cálculo, por cuánto le erró, en ese caso conviene ver si conviene implementar la búsqueda secuencial. O sea, si es un algoritmo muy complejo que trabaja sobre mucha cantidad de datos y usted lo necesita optimizar, en este punto, como llegaba al 9996, usted dice, bueno, más o menos el cálculo que me achica a un número. O sea, no hay mucho número donde buscar, entonces lo busco secuencialmente. Listo. Entonces, van a tardar un poquito más, pero las comparaciones son mucho más simples. Entonces, incluso va a ser más rápido. Miren lo que tardó. Muchísimo menos. ¿Pero por qué? Porque hizo menos comparaciones. Está bien, tuvo que calcular más, porque el cálculo es un poco más complejo que dividir a la mitad. Tuvo que ver en proporción cuál era el lugar donde más o menos tenía que buscar y llevar esa proporción a la cantidad de posiciones que hay. O sea, esa proporción en el contenido del vector tuvo que asimilarla a la misma proporción, pero en posiciones del vector. Entonces, eso es lo que por ahí se hace un poco complejo entender, que a veces no queda claro. De todas formas, esto es más parecido a la forma natural de buscar. Calcula dónde más o menos estará ahí el valor. Y ahí va y le pega. ¡Pac! ¿Lo encontró? No, bueno, pero se acercó. Entonces, vuelve a ejecutar el mismo algoritmo sabiendo que está cerca. Entonces, le va a dar un poquito más cerca. Bueno, listo. Ahí está. 3 saltos. Y la búsqueda interpolada recursiva, que incluso es mucho más rápido la recursiva que la iterativa. 0,00017. Y este que era el más rápido era 0012. ¿No? No, la red, este era. Era 4079. Y este son 40 y 17. Terriblemente rápido la búsqueda. Terriblemente rápido la búsqueda. Ahí lo ven en tiempo la proporcionalidad que toma. ¿Está? Vamos a ejecutarlo de vuelta para que vean cómo venía el asunto. Entonces, me tira un valor. Ahora voy a tirar un valor, no sé si está o no está. A ver, vamos a ver si por ahí puede fallar. Entonces, va entre 0 y 999.941. Acá hay 500.000, a ver si está. A ver si lo encuentro. 500.000. No sé si está en la lista, pero vamos a suponer que lo busque. Bueno, listo. No lo encontró. No se encontró. ¿Cuánto tardó? Bueno, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 saltos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este hizo menos saltos. O sea, por un lado estaba más complejo, por otro lado más simple. Hizo menos saltos el recursivo. Y se dio cuenta que no estaba. El iterativo también tardó menos. Fíjense, tardó un poco más que el caso anterior. O sea, cuando estaba el dato, le costó menos encontrarlo. Pero en este caso también igual. Ahora, el dato no está y la recursiva se volvió un poquito más cara que la iterativa. Miren. 00036 contra 0033. En este caso la iterativa es más rápida que la recursiva. Entonces, no hay una regla que diga cuál es la solución más rápida, la recursiva o la iterativa. No necesariamente. Tiende a ser la recursiva más rápida que la iterativa. Tiende a ser. En todos los casos es más rápido, no. No en todos los casos. ¿Sí? Hay que hacer un análisis muy fino para ver en qué caso es mejor o peor. ¿Vale la pena a nivel que tengo ustedes? No vale ni la pena ponerse a analizar. Sí, lo que vale la pena es entender estas cuestiones de optimización del código, que normalmente lleva un camino largo hasta
hasta meterse en eso. Y se supone que tiene que haber una buena recompensa detrás de esto, o sea, no solamente aprobar la materia. Y a ver, o sea, si lo van a hacer porque es un desafío tanto intelectual como profesional, o sea, vale la pena ponerse a hacer esto. Entonces, sí se especializan en optimizar el software. Si no, si el tipo no le va a pagar, el que le encargó el laburo no le va a pagar porque esto ande mejor o peor, y 1 milisegundo no hace la diferencia de plata porque no es crítico, mejor una buena solución antes que la solución perfecta. Ya lo hemos dicho 1.000 veces. Entonces, no se van a preocupar por optimizar. ¿En qué caso van a preocuparse por optimizar? Cuando valga la pena. ¿Está? Pero, nada, le estoy planteando el universo. O sea, los algoritmos uno los implementa en base a una determinada lógica. Esta lógica se puede mejorar. Sí, es siempre optimizable. ¿Hasta qué nivel? Y bueno, es un compromiso es un compromiso económico, entre costo-beneficio. ¿Cuánto me cuesta optimizar? ¿Qué beneficio me va a dar? ¿Voy a acelerar mucho? No, 2 milésimas, vale esto, está. Ahora, es muy crítico esa milésima es muy crítica, y por ahí es una decisión de vida o muerte. Si bueno, si yo lo decido ya, le gano la decisión a todo lo demás y puedo hacer el resultado y ganar antes que lleguen ellos. Y eso implica que el fruto de yo haber descubierto antes el valor, le gané la apuesta a lo demás, me quedo con todo. Y en ese caso sí vale la pena. ¿Sí? Entonces, bueno, listo. Lo tienen que jugar, ¿no? Vaya esta reflexión por ese lado nada más. No importa qué estamos estudiando. No importa, en este caso, qué estamos estudiando, qué estamos viendo. Todos los algoritmos son optimizables. Hasta un cierto nivel. En algunos casos hay que cambiar de lenguaje. Y en otros casos hay que cambiar de hardware. Siempre pensando en el nivel de optimización. Pueden ser tan optimizables como a ustedes se les ocurra, y siempre van a encontrar a alguien que le va a decir, bueno, pero si yo lo implemento a esto, no sobre una PC, sino sobre qué sé yo, una computadora cuántica, va a andar mucho más rápido. Probablemente sí. Y va a saltar uno y va a decir, es un gasto innecesario la computadora cuántica. Yo alcanzo un valor aproximado con una Commodore 64, implementar otro algoritmo. Entonces, tu algoritmo es mejor, pero es ultra más costoso. Entonces no conviene. Bueno, listo. Es eso. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, palabra mágica. Y No. hay que, como le dije, copio y pego y lo vamos viendo. Es así. Sí, se lo subo al código. Esperen un segundo que ya se lo subo para que no tengan que copiar y pegar. ¿Sí? Total, copiar y pegar y que les pase el código más o menos. Documentos. Me echó al diablo. ¿Por qué? Me acaban de echar de mi clase. Ahí entré. Clases. Ahí está el del dado. Bueno, va a estar ahora. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Herramienta de programación no es tecnología computacional. Búsqueda dicotómica con comentarios del autor. Ahí está subido, chicos, junto con el documento. Búsqueda dicotómica interpolada. Está subida hoy, lo ordenan por fecha y lo ven. Gracias. Ok. Bueno, listo. Les dejo eso para que lo miren, chusmen, no sé. Sean felices. Cacen perdices. Y péguenle al Python. Chicos. Listo. Todo a descansar. Buenas noches, gracias. Gracias, profe. No, profe, gracias por todo. Gracias por todo. Bendiciones. Chao, chao. Buenas noches. Nos vemos, chicos. Pásenlo lindo. Gracias. Chao, chao. Adiós.